Hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Alas para el Alma. Aquí estamos otra vez, otra tarde de tertulia para hablar con María José y así debatir ciertos temas, ciertas ideas, ciertas cosas que nos preguntáis y así, bueno, ir avanzando en este camino, ¿no? Y descubriendo cada día un poquito más. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Mari Carmen, ¿cómo estás? Pues aquí estamos otra vez, metidas en faena, ¿no? En esas tardes que a veces dedicamos para ir sacando temas y aportar pues nuestro granito de arena y nuestra visión de la realidad para ver si con esto pues también vamos ayudando a la gente. ¿Empezamos? Pues venga, vamos allá, adelante. Pues nada, hemos comentado previamente que íbamos a empezar a hablar de la programación mental, ¿vale? Eso que parece que esté a la orden del día, pero que es un tema bastante complejo, que tiene mucha tela y que desde luego tiene muchísimas capas en nuestra psique. Y es que entendiendo que nuestra psique o que las personas somos ordenadores, pues funcionan igual, es decir, somos un ordenador al cual se nos han instalado programas. Algunos de ellos son necesarios para poder funcionar, pero hay otros que a veces lo que hacen es malfuncionar, hacen que no funcionemos como deberíamos y es exactamente igual como cuando tenemos un ordenador y entra un virus, entra malware o se instalan programas que consumen muchos recursos y al final pues necesitamos desinstalarlos, hacer una limpieza para seguir funcionando correctamente. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Pues sí, vamos a por ello. Bueno, ¿qué puedes aportarnos desde tu punto de vista? Que siempre el tuyo y el mío a veces varía un poquito, pero bueno, desde tu punto de vista, el tema de la Bueno, programación mental, ¿qué es lo que ves a tu alrededor y que de alguna manera nos hace ver que sí, que realmente las personas muchas veces están funcionando bajo una programación y ni siquiera son conscientes de ello? pues efectivamente veo lo que tú dices, que la gente a nuestro alrededor, igual que nosotras mismas, estamos programadas con determinados programas, unos son útiles y necesarios y otros todo lo contrario. Y claro, como tenemos diferente programación, la tuya es más científica y la mía más humanista, digamos, pues tú lo ves como un ordenador y yo nos veo más como robotitos. Llevamos ahí los programas hechos o puestos y entonces muchas veces actuamos, reaccionamos, nos comportamos o incluso pensamos según esa programación que llevamos imbuida nos va diciendo que lo hagamos. Es eso lo que ocurre, por ejemplo, cuando se habla del transgeneracional, cuando hay gente que se sorprende a sí misma actuando de una forma que no acaba de entender, pero le pasa una y otra vez, hasta que acaba descubriendo que en realidad lo que tiene es una programación que le viene imbuida de herencia transgeneracional desde algún antepasado, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y no pueden evitar actuar como actúan precisamente por esa propia programación que llevan a cuestas. Sí, es lo que hablábamos en el vídeo de inconsciente colectivo, ¿no? Pues esos programas que están en ese inconsciente colectivo familiar, sería familiar en este caso, y se imbuyen a la persona como si se descargaran de la nube los programas y los hacen actuar en piloto automático. Por eso vemos que hay familias que tienen una manera de pensar, una manera de actuar, tienen ciertas costumbres y la familia de al lado, pues muchas veces tiene otra manera de pensar o costumbres totalmente diferentes. Y es esa programación lo que hace que veamos las cosas de cierta manera, como tú has dicho, ¿no? Hay ciertas cosas que podemos verlas bien y luego la persona de al lado que no pertenece a nuestro núcleo familiar o está en un sitio diferente, pues considera que es una aberración, pero simplemente son programas que se instalan en nuestra psique. Y eso sería, vamos a llamarlo lo que es el común de todos los días, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay una programación base que eso ya va más allá de lo que es el inconsciente colectivo. Y es que, como sale en la película Matrix, muchas veces nos referimos siempre a ella porque de una manera muy gráfica nos explica la realidad tal como es, ¿no? Y es que cuando encarnamos, cuando nacemos, con procesos muy complejos, pero lo que se hace es que se nos inserta la programación para poder interactuar con esta matriz. Las reglas del juego, vamos a llamarlo ese paradigma, ¿no? Y lo que son sus programas, ¿no? Entonces sería algo así como se nos instala el sistema operativo y los programas de funcionamiento para poder interactuar con esta realidad. Y algunos de esos programas están muy bien porque
hace que podamos interactuar con esta realidad física, pero claro, hay otros programas que de alguna manera nos moldean y por eso la gente tiene a veces ciertos comportamientos que quien no tiene esa programación, pues no lo ve lógico. Pero de una manera global y general vemos cómo se han insertado muchísima programación y a veces lo podemos ver porque no hay razonamiento, simplemente hay actuación en piloto automático y es porque como el programa dice que eso tiene que ser así, pues lo hacemos así sin ninguna discusión. Efectivamente, además es que has empezado fuerte y poniendo un ejemplo muy chulo, que es el ejemplo de Matrix, la película, en la que se ve cómo una persona que está perfectamente integrada dentro del sistema y está actuando y desarrollando pensamientos, actividades, comportamientos perfectamente adaptados a esa programación que lleva encima, cuando esa persona decide que quiere despertar y elige la pastilla adecuada, de repente esos programas se borran y es cuando consigue empezar a darse cuenta de todas las incoherencias, de todas las inconsistencias que había de verdad en la forma en la que estaba entendiendo la vida y en la que estaba entendiendo el mundo hasta ese momento. La dificultad que hay aquí es la de darnos cuenta cuánto de lo que llevamos a cuestas, cuánto de esa programación que existe o que tenemos realmente es programación insertada simplemente para convertirnos en miembros homogeneizados del sistema y cuánto de esa programación que llevamos a cuestas es la que efectivamente nos corresponde como humanos y es la que efectivamente necesitamos llevar para desarrollar las experiencias y las misiones que hemos venido a desarrollar en esta encarnación. Y es donde está un poco la parte más compleja, ¿no? Sí, yo creo que es algo parecido, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Digamos que vamos viviendo un poco en piloto automático. Tenemos la sensación de que controlamos nuestra vida, de que realmente somos nosotros quien decidimos las cosas y no somos conscientes de que nuestras respuestas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, incluso nuestra propia moral, ¿no? Viene por unas reglas que se nos han impuesto. Pero hay algo, un día aparece algo, una sensación, un no sé qué que de alguna manera hace que empecemos a ver las cosas de manera diferente. Yo es que creo, no sé, lo pongo como el ejemplo gráfico, ¿no? Como si nos tuviera nuestro yo superior ahí como diciendo, venga, va, despierta, despierta, despierta. Entonces aparece algo, esa duda en nosotros y es cuando empezamos a investigar. Y es cuando nos damos cuenta que, pues eso, que dentro de nuestra psique, dentro de nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, hay cosas que las hacemos no porque nosotros decidamos hacerlas, sino porque se hace así, la sociedad lo dice así, es lo que está bien visto, es, pues eso, actuamos de manera automática, ¿no? Entonces nos damos cuenta y encima es que es muy difícil, ¿no? Porque digamos que si nos llevamos otra vez la mente al ejemplo del ordenador, pues nuestra mente, nuestra psique está llena de programas como si fueran antivirus, como si fueran anti-malware, ¿no? Como esos programas automáticos de defensa que pone este sistema precisamente para que toda esta clase de información no entre, entonces la gente la desecha. De ahí que veamos que muchas veces intentemos a la gente explicarle cosas y la gente no lo ve, no lo entiende. Incluso hasta puede ser que hasta se enfade y se ponga en contra de nosotros precisamente porque esas barreras de defensa de esa información que va en contra de este sistema, en contra de esta matriz, bueno, pues se autodefiende, ¿no? Como ese anti-malware o antivirus que antes de que pase algo en el ordenador, bueno, pues se carga ese ficherito que está intentando entrar. Entonces, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que pensamos o creemos que son así es porque lo llevamos en base a la programación. Cuando le empezamos a poner esa duda, cuando empezamos a ver las cosas de manera objetiva, es cuando nos damos cuenta que ¿eso lo he decidido yo? ¿O es algo que se me ha impuesto y por eso me hace actuar de esa manera? Y es cuando entonces empezamos a trabajar en diferentes técnicas, una de ellas, por ejemplo, es con nuestro yo superior, y es cuando empezamos a desprogramarnos, ¿no? Y es cuando nos hemos quitado ciertos hábitos, ciertas cosas, cierta mentalidad, cierta manera de pensar o de creer, y realmente conseguimos ver la realidad de otra manera. Y lo hacemos desde un punto de vista de libertad y de decir, no, es que yo lo siento así. No es algo que se dé en piloto automático o es algo que porque lo diga la sociedad o porque se supone que está bien, pues voy a actuar de esa manera. Hay que poner ese punto de conciencia, ¿no? Es un trabajo muy complicado, muy extenso y laborioso,
pero realmente nos damos cuenta de por qué el mundo está como está, porque muchas veces la gente no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor y sobre todo, que para mí es súper importante, porque se pone en contra de cuando alguien está diciendo algo que va en contra de esas reglas que tiene, ¿no? Se ponen siempre a la defensiva, se enfadan y es todo porque los programas de protección de esta Matrix se ponen en marcha precisamente para eso, para que esa información no entre y que la persona no llegue a despertar, no llegue a darse cuenta de cómo realmente es la sociedad. Eso es. A mí se me ocurre que podemos poner unos ejemplos un poco sencillos para que la gente pueda entender un poco a qué nos referimos cuando decimos que hay programas que son convenientes y nos vienen bien para nuestro día a día, para llevar adelante nuestra vida, y sin embargo hay otros programas que son absolutamente perjudiciales. Lo que ocurre es que como no nos damos cuenta de que los tenemos, ni siquiera somos conscientes de que estamos actuando de una forma que tal vez si no estuviese ahí el programa no sería la que elegiríamos. Entonces, como ejemplo de un programa que nos es útil y que podemos, digamos, aprovechar al máximo y sacarle jugo, es, por ejemplo, el programa de conducir. Cuando nosotros nos ponemos a conducir un coche, no nos ponemos a ir pensando cada uno de los movimientos, lo podemos ejecutar perfectamente en piloto automático, casi casi, de tal forma que vamos cambiando de marcha, vamos frenando, acelerando, poniendo el intermitente y no estamos pensando a cada momento, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Es el programa conducción del coche el que se activa en nosotros y nos ponemos a hacerlo. Muchísimas veces pasa con otras actividades que realizamos, cuando nos lavamos los dientes o cuando hacemos una tortilla francesa en la sartén. Son pasos que ya tenemos mecanizados, que hemos realizado muchas veces y que nos ayudan a que todo sea más fácil y no tengamos que ir pensando cada paso, cada vez, decidiendo exactamente si eso así funcionará bien o si funcionará mejor de otra manera. Esa podríamos considerarla una programación útil, que nos viene bien. Una programación que no nos viene bien, pues por ejemplo, a muchísimos nos pasa que ante determinados profesionales o personas a las que llamamos expertas, directamente tiramos cualquier posibilidad de objeción, cualquier posibilidad de reflexión y simplemente lo que dice esa persona es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a cumplir, es lo que, como decimos muchas veces en España, eso es lo que va a misa y no hay más que hablar. Que esa programación se utiliza cuando se habla de los expertos, donde te hablan de expertos y entonces ya, pues a partir de ahí se supone que como es un experto te tienes que creer a pies juntillas lo que está diciendo esa persona y tienes que hacerlo. Y si de alguna forma te revelas un poco y empiezas a no seguir lo que ese supuesto experto te está diciendo, muchas veces te sientes mal, te da la sensación de que estás cometiendo un grave error o incluso te sientes culpable. Es algo sorprendente. Pero yo el otro día, por ejemplo, leía en prensa un artículo escrito por un hombre que tenía determinados títulos, etcétera. Creo que era un profesor de universidad o algo parecido. El caso es que en la prensa lo que nos daba era el nombre y apellidos de este señor y debajo nos ponían experto en horario escolar. Y yo recuerdo que me quedé muy confusa. Dije, Dios mío, ¿hay hasta expertos en horario escolar? Claro, ¿quiénes eran los principales expertos en horario escolar? Pues eran los maestros, los profesores y los alumnos eran los más expertos en horario escolar. Pero es que se da la circunstancia de que este señor a lo mejor era profesor de universidad, pero ni siquiera. Este hombre lo que había hecho había sido, bueno, pues leer unos cuantos estudios, preparar una pequeña investigación y acabar diciendo que el horario escolar que hay en España no es el más adecuado y él daba unas justificaciones y sinceramente yo estaba de acuerdo con la mayor parte de ellas, pero ya podemos llamar a alguien experto en horario escolar. Esa misma, entonces, esas mismas cosas que decía ese señor, si las hubiese dicho, vamos a imaginarnos, un profesor de instituto, habríamos dicho que también es un experto en horario escolar, es alguien que está sufriendo o ejecutando el horario escolar 5 días a la semana durante todos los días lectivos del año. ¿Quién es el verdadero experto? ¿Qué es lo que cualquier lego en esta materia que estuviese oyendo hablar de este tema en cualquier otro sector escucharía? ¿A quién haría caso? ¿A ese experto en horario escolar? ¿O al que está ejecutando y realizando el horario escolar a diario? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo combinamos? Y no estoy con esto criticando que este señor hiciera este estudio, me parece maravilloso, me parece fenomenal. De lo que quiero hablar es de, nos creemos a pies juntillas lo que dice este señor porque debajo de su nombre y apellidos aparece la palabra experto. Hay mucha gente que sí que lo hace.
Acuérdate del chiste que rula por ahí que dice que según un estudio, todo el mundo que escucha una noticia o que lee algo que viene precedido de según un estudio, se lo cree. Es decir, Sí, efectivamente, es un poco efectivamente. risa, ¿no? Pero claro, nos han programado precisamente para quitar la autoridad, Eso precisamente, es. por ejemplo, a la experiencia, ¿no? Cuando a ti algo por experiencia te ha funcionado o te ha resultado, o has visto que algo es así por tu propia experiencia, pero no tienes una titulación de esa materia, bueno, pues si no eres un experto en eso o no tienes el título de, no puedes hablar de eso. Es algo así como si tú no tienes un... Imagínate el ejemplo más tonto, ¿no? Si tú no tienes un título de cocinero o en hostelería, tú no puedes hacer de comer. Es que O ni la la... comida que prepares no va a ser adecuada porque no eres experto. Claro, Pues pero entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos ido al médico, nos ha dicho una cosa y no nos ha cuadrado? Y no le hemos hecho caso. Bueno, yo soy de las que no, si no, no le hace caso, ¿no? Entonces, pero luego la experiencia me ha llevado a mí a ver que tengo yo razón, es decir, la gente se puede equivocar, ¿no? Pero en este caso, tenemos una programación que nos dice que lo que dice el experto es lo que, como has dicho tú, lo que va a misa. Fuera de ese argumento, vamos, ya eres un negacionista, conspiracionista, es que ves lo que estás haciendo, es decir, y eso es una programación porque esa persona tiene que tener el poder de la verdad absoluta. No es así. Entonces, si lo dice por experiencia y lo dice por conocimiento, a ver, yo no digo que lo que diga un experto no sea cierto, pero no quites en valor otras opiniones o sobre todo cosas que están basadas en la experiencia, simplemente porque no eres un experto. Pues ese programa que has dicho tú que muchas veces nos cuesta, ¿no? Es decir, si me lo ha dicho el médico, a ver si ahora resulta que no le hago caso y me siento mal, ¿no? Eso es un programa que me está diciendo a mí que esa persona tiene más autoridad en ese tema que yo y por eso tengo que hacerle caso. Y muchas veces no nos escuchamos a nosotros mismos precisamente porque como no tenemos esa titulación, como no sabemos, como somos profanos en el tema, cuando muchas veces la experiencia, bueno, ya nos lo dice el refrán, ¿no? Que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la experiencia tiene un valor tremendo y te lo dice igual una persona, algo que por muy experta o catedrática que sea, te lo está diciendo detrás de un escritorio donde no tiene contacto con la vida real. Pero ese programa, ese filtro que tenemos ahí en la cabeza nos está diciendo, hay que hacerle caso a esta persona porque esta persona es la que sabe. sí, sí, y fíjate que la palabra experto y experiencia tienen la misma base, expert. Entonces, luego a partir de ahí ya construimos la palabra, es decir, el experto es el que tiene experiencia en algo, ni más ni menos. Por lo tanto, nosotros mismos podemos ser expertos en según qué cosas. No significa que tengamos que ponernos en manos de otro, pero tenemos una programación muy fuerte, muy potente para que nos pongamos en manos de otros. Y es una programación que cuesta muchísimo quitar. Es posiblemente de las más imbuidas en la psique humana, de las más profundas y de las que más determinan el comportamiento de las personas. Y luego, por ejemplo, pues vemos también que a esa programación que llevamos base de tener que hacer caso a los expertos, bueno, pues por ejemplo tenemos a los medios de comunicación que están reforzando todos los días la idea de que son ellos los que tienen razón, lo que dice la televisión es lo que es la verdad, todo lo que salga de ahí no tiene ningún valor, es decir, ya no es solo la programación, sino que hay muchos sistemas de refuerzo para que esa programación si por lo que sea va quedando obsoleta o necesita actualizarse o necesita reforzarse, pues ahí tenemos, pues eso, el telediario, la tele, los periódicos, toda la gente que sale, ¿no? Porque muchas veces, no quiero sacar mucho este tema, pero bueno, todo esto que hemos pasado estos últimos años, nos han salido gente en la tele diciendo, pues hay que hacer esto y simplemente le hacemos caso precisamente porque salen en la tele, pero luego ellos nada tienen que ver con el tema, ¿no? Son actores, presentadores de televisión pero ahí nos están diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Les hacemos caso porque son expertos? No, les hacemos caso porque salen en la tele y porque ellos dicen que lo dicen los expertos. Entonces, si nos ponemos a analizar lo que están diciendo, a veces no tiene sentido, pero la gente lo ejecuta porque sus rutinas mentales tienen puesto que todo eso tiene que ejecutarse sin ponerle ningún juicio y simplemente hacer caso porque es lo que está bien y lo que se debe de hacer. Sí, eso mismo pasaba también antes, claro, todo se va empezando poco a poco y luego se va engordando y engrosando. Cuando hace años muchísima gente consideraba que eran de mejor calidad los productos que se anunciaban en televisión.
hasta el punto de que había algunas marcas que hacían un esfuerzo grande por conseguir anunciarse en televisión y lo que ponían como reclamo luego en las etiquetas de su producto era anunciado en televisión, es decir, algo que estaba anunciado en televisión ya de por sí iba a ser mejor que cualquier otro producto que no estuviese anunciado en televisión. Y para mucha gente eso era así. Entonces, realmente llegas a decir, ah, bueno, es que el ingrediente anunciado en televisión hace que este producto tenga mejor calidad o algo parecido. No era así. Si tú intentabas hacerles pensar o reflexionar sobre este aspecto, ni siquiera eran capaces de darse cuenta, eran incapaces, pero aún así ese producto era mejor. Es lo que pasa también, por ejemplo, con las marcas blancas y las marcas que no lo son. Yo no voy a decir que las marcas líderes o que no son blancas sean mejores o sean peores que las marcas blancas, pero en realidad la calidad no tiene que ver con el tipo de marca que haya, tiene que ver con el proceso, con la producción, con los ingredientes, no sé, y sin embargo no podemos evitar que en la programación de mucha gente se encuentren ese tipo de, vamos a decir, bloqueos que les llevan a actuar quizá no, pero sí a tener determinados pensamientos o planteamientos sobre lo que son las cosas que en realidad no tienen por qué ser así y ni siquiera se plantean que puedan estar equivocándose. No, de hecho, fíjate, me has hecho recordar cómo va cambiando esa programación también en función de las necesidades del sistema, ¿no? Porque hace unos años atrás, cuando las cosas se hacían de una manera mucho más artesanal y casera, ¿qué pasa? Que lo que comprabas, lo que dices tú, anunciado en televisión, que proviene pues de cadenas de montaje, ¿no? Provienen de cosas que se hacen en serie, pues mira qué guay, ¿no? No llevo algo casero, llevo algo que tiene una marca. Y hoy en día, ¿qué se vende? Comida casera, que si la fabada de la abuela, que si todo hecho de forma tradicional, es decir, ahora no queremos nada industrial, ¿no? Y ahora es precisamente todo lo contrario. Entonces, la misma persona que antes compraba algo porque era de una cadena famosa, ahora lo que está buscando es algo artesanal y algo como de casa, ¿no? Casero. Es contradictorio, pero a la persona no encuentra contradicción porque se le va Sí. llevando con esa programación a cambiar de opinión y ni siquiera se va dando cuenta de ese cambio. Sí. Y tantas otras cosas. O sea, los huevos, por ejemplo, fueron un alimento que en España, con los años en que se pasó hambre, los huevos salvaron a muchísimas familias, porque la gente vivía en los pueblos o vivía en casas que les permitían tener unas cuantas gallinas y los huevos que ponían esas gallinas eran un alimento muy nutritivo. Entonces, en España, durante muchos años, muchas familias para cenar 2 huevos y otro poco de lo que fuera y ya iban que chutaban. O sea, eso funcionaba así. Y de repente hace unos años empezaron a decir, es que comer huevos todos los días es malo. Entonces, no hay que comer huevos todos los días. Claro, en cuanto a la gente le quitas esa cena diaria de 2 huevos con alguna otra cosita, ya les estás obligando a consumir otro tipo de productos. Ahora, un montón de años después, y cuando ya has conseguido quitarle a la gente ese hábito, esa programación que en un principio podían llevar, ahora empiezan a decir que no pasa nada, que aunque comas huevos todos los días, si tus circunstancias son adecuadas y estás en buenas condiciones de salud, puedes comer huevos todos los días. Pero vamos a ver, que es que esto lo estaban llamando científico. Volvemos a entrar en el paradigma científico otra vez, que es el que estábamos diciendo que es uno de los paradigmas programados ahí profundamente en la psique humana en este momento, igual que en otros tiempos lo fue el religioso. Pero por favor, vamos a intentar empezar a utilizar la experiencia, el decir, bueno, me estás diciendo que no coma huevos todos los días, pero es que mis abuelos comieron huevos todos los días y resulta que mis abuelos se han muerto con 90 años y han estado sanos como robles hasta el día en que se han muerto. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que eso no es saludable? ¿Por qué no tenemos la capacidad de hacer esto, de recapacitar un poco simplemente buscando nuestra propia experiencia, no teniendo que estar pendientes de lo que el programa nos está diciendo que es lo que tenemos que pensar o cómo tenemos que actuar? Es pura programación, simplemente. Yo que siempre me lo llevo al tema de la informática, pero es que es pura programación, es decir, el ordenador ¿qué hace? Hace lo que en función de los programas que tiene. Si nosotros fuéramos capaces de desinstalar todos los programas y poner e instalar programas nuevos, hace cosas diferentes. Pues no está así que funciona de la misma manera. Y de hecho, fíjate, lo has comentado tú, antiguamente, años atrás, lo que imperaba que era el paradigma religioso, ¿no? Iba todo en función de la religión, todo lo que es el tema de la moral, el cómo nos tenemos que comportar, el cómo somos, hacia dónde vamos. Hoy en día ese paradigma se está quedando obsoleto y estamos entrando en ese paradigma científico o como ya se le está llamando, cientifista,
porque no se basa en la ciencia, se basa en una religión. Entonces, lo que dice el científico, lo que dice el estudio de turno, lo que dice quien sea, o sea, puesto con el experto, el catedrático, el investigador, eso va a misa. Y es que esa expresión ahora mismo cobra bastante valor, porque precisamente nos lo creemos sí o sí. No, las cosas de la religión va aparte porque eso es las creencias de cada uno, pero cuando hablamos de ciencia, ¿alguien lo pone en duda? Cuando deberíamos de poner en duda un montón de cosas porque nos estamos dando cuenta de que muchísimas de las que nos han contado no son ciertas. Entonces, pero actuamos en ese paradigma científico precisamente igual que se hacía hace 50, 100 años con el paradigma religioso. Luego, al final, no deja de ser una programación y de hecho, cuando hablamos con la gente nos damos cuenta de que defienden esos argumentos como si fuera una religión. Es decir, es que, vamos, no se sale ni un milímetro de ese discurso con esas mismas palabras y es cuando nos damos cuenta que, claro, es que se está instalando la psique humana y por eso las personas funcionan así. Y de hecho me Pues llama sí. mucho la atención los programas que tiene nuestra psique precisamente para evitar que nos desprogramemos, ¿no? De manera que le decimos algo a una persona y es cuando vemos que se pone violenta más allá de lo razonable, ¿no? Cuando decimos algo que va en contra. No quieren discutir, no. Yo digo que la ciencia es para comprobarla, ¿no? Y siempre nos podemos equivocar, podemos avanzar en las técnicas y lo que pensábamos hace 10 años que era verdad, bueno, pues se pueden encontrar ciertas cosas o por ciertas experiencias y vemos que cambia, pero no, aquí hay que creerse las cosas y no podemos salirnos de aquí. Entonces se está convirtiendo en el nuevo paradigma religioso y la gente lo sigue sin darse cuenta de que yo no digo que hay muchas cosas que no tengan razón, ¿no? Pero que la está siguiendo sin realmente evaluar o discernir si eso que están diciendo tiene sentido, es cierto y si pueden estar equivocados. Sí, y yo no sé si ser un poco mala y poner a prueba a la gente que nos está escuchando, poner a prueba su programación y poner a prueba su flexibilidad mental para identificar un programa y decir, pues sí, aunque haya peros, pero a ver, ¿vamos allá o les dejamos un poco tranquilos? Mari Carmen, ¿cómo lo ves? Bueno, yo es que por experiencia yo siempre me pongo a prueba, es decir, voy a ver esto a dónde me lleva. Vamos a ver, no hay nada malo, es decir, si es un programa, desde luego no forma parte de mí, porque la idea es que cuando yo desprogramo mi psique de no vamos a desprogramarlos de la realidad, porque necesitamos esos programas para interactuar con esta realidad física. Pero de esas reglas impuestas, porque muchas veces, y vamos a empezar por poquito, es decir, cuando yo hago algo en ese piloto automático, pero ese algo que yo hago no me hace sentir bien, lo hago con pesadumbre, me da que, bueno, lo tengo que hacer porque es lo que se espera de mí. ¿Qué pasaría si yo no lo hiciera igual? Es decir, pequeñas cositas, no decir, ¿y si yo no me sintiera culpable? ¿Por qué me tengo que sentir culpable por hacer esto cuando yo realmente igual resulta que es que no estoy de acuerdo con eso que estoy haciendo? Entonces, vamos a ponernos a prueba con eso. Y una vez que nos damos cuenta que nos hemos desprogramado de esa creencia o de ese patrón de comportamiento, de esa idea, y nos damos cuenta que podemos continuar con nuestra vida de mejor manera, precisamente porque nos hemos quitado esa limitación, porque no deja de ser una creencia limitadora, entonces es cuando podemos seguir avanzando y es cuando nos damos cuenta de que probablemente haya muchas cosas más que tengamos en la psique programadas y que nos hacen ver este mundo de esta manera. Cuando nos quitamos esa programación, realmente es cuando empezamos a tener libertad, porque lo que yo hago, lo que yo siento, lo que va a dirigir mi vida es lo que yo quiero de verdad, no lo que un programa en mi psique me vaya a decir que tenga que hacer. No sé, yo empezando por poquito, pero hay que experimentar y hay que notarlo porque realmente es lo que nos va a dar la confirmación de que esto es así. Efectivamente. No sé, ¿tú Y eso, ese mismo. cómo lo viviste cuando empezaste a ver que había un montón de programas que decís, esto no lo entiendo porque yo soy así? Bueno, yo como siempre he sido un poquito rebelde y me ha gustado mucho utilizar el sentido común, pues digamos que ha habido distintas situaciones en mi vida en que cada vez más he empezado a decir, ¿aquí qué está pasando? Y de forma un poco aleatoria, sin saber muy bien hacia dónde iba o cómo iba o por qué lo hacía, iba encontrando algunos de esos programas, algunos de los más grandes, y sí que fui capaz de salir de algunos de ellos. Otros no.
Entonces, cuando empiezas a verlos y empiezas a decir, no, 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 esto no es como me lo estás diciendo, no, 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 vamos. Y de repente, bueno, de repente no, siempre necesitas unos días para procesarlo, ¿no? Y pasados esos días en que tu mente consciente de alguna forma lo ha ido procesando, de repente lo vuelves a mirar y dices, jolines, que es que me estaba metiendo efectivamente, pero de cabezazos con este programa y no estaba siendo consciente de que no era yo quien realmente estaba actuando. Estaba actuando el robotito con su programa. Entonces, para mí al principio fue sorprendente, pero me gustó mucho empezar a encontrarlo porque da un gusto cada vez que vas tachando un nuevo programa que vas quitando. Es un gustazo. Una vez que pasas el shock inicial de las primeras veces, luego mola. Mola mucho y yo, fíjate, acabaría simplemente este vídeo, seguramente profundizaremos mucho más en este tema porque es muy intenso, muy interesante y bastante extenso, ¿no? Pero yo acabaría con una cosa que para mí es fundamental y es una cosa que yo lo veo a la orden del día. Y es que tenemos el programa instalado en que siempre tenemos que dar hacia los demás, que nosotros nos tenemos que, y eso viene mucho por ese paradigma religioso, ¿no? Que siempre todo es culpa nuestra, siempre tenemos que estar para los demás. Y parece que cuando pensamos en nosotros mismos es egoísmo, es que parece que yo valga más que el que tengo enfrente y siempre tenemos que dar, que dar, que dar. Si nos pasa algo no nos quejamos, nos cuesta pedir ayuda. Pero para mí, un cambio muy importante es cuando te das cuenta de que eso no es cierto. Eso es una manera de tenerte en ese estado, ¿no? Relegado, de quitarte importancia, de quitarte ese empoderamiento que tenemos, ¿no? Por derecho propio de estar aquí. Entonces, yo lo que he visto es que para mí mi mantra es que para dar lo mejor de ti, tú tienes que estar bien. Entonces, y eso no es egoísmo, es una necesidad. Entonces, cuando nos quitamos esa programación de que parece de que yo tengo que tener mis momentos de personales, de descanso, de desconexión, de cuidado personal, de poder reconectar con nosotros mismos, parece que dices, qué egoísta soy, ¿no? Parece que estoy pensando en mí con la cantidad de problemas que hay a mi alrededor, de gente que necesita mi ayuda. Pero yo lo comparo, por ejemplo, imaginaos, ¿no? O imagínate a esa madre que tiene varios hijos y que tiene que cuidarlos. Si la madre está enferma, ¿cómo va a cuidarlos? Si Ujú. estoy mal, si me viene una persona a consulta y me dice que está deprimida, que se siente mal, que está mal, y yo lo estoy, ¿cómo tengo que ayudar a esa persona? No puedo. Entonces, yo tengo que ser mi prioridad, pero no por egoísmo, sino por necesidad. Porque cuando yo estoy bien, voy a dar lo mejor de mí y yo voy a estar a tope ahí para lo que haga falta. Entonces, la sociedad nos dice que tenemos que estar para los demás, esa empatía. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando pensamos en nosotros es egoísmo y eso no es así. Entonces, o lo estoy separando de esa persona que es egoísta y solo mira por ella y nada más, ¿vale? Pero cuando yo quiero dar lo mejor de mí, yo tengo que estar bien. Entonces, esa programación hay que eliminarla, es fundamental, porque a partir Ujú. de ese momento nos ponemos los primeros de la fila, cogemos ese empoderamiento y a partir de ahí nuestra vibración, nuestro saber estar, nuestro todo cambia y es cuando podemos ayudar a los demás. Para mí es fundamental. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Es lo mismo que pasa con cualquier cosa. Es decir, si tú tienes un coche, cuanto mejor está tu coche, en mejores condiciones harás los viajes y los desplazamientos con el coche. Si tú tienes algo tan sencillo, un trapo, si tú vas a limpiar algo, vas a utilizar el trapo para alguna actividad, si el trapo está bien, está limpio, está suave, está en condiciones, vas a limpiar muchísimo mejor que si el trapo está hecho un asquito. En fin, es lo mismo, pues nosotros vamos a tener más capacidad de ayudar a otros y de dedicar a otros un tiempo valioso si nosotros estamos efectivamente bien y en buenas condiciones con nosotros mismos. No hay más en ese mensaje. Y vamos, lo ratifico al 100%. Exacto, entonces, bueno, vamos, como digo yo siempre, a aplicar la autoobservación. Vamos a observarnos y vamos a poner, vamos a darle energía a ese yo observador y cuando algo se nos venga a la cabeza, eso de decir voy a hacerlo de esta manera o eso que me están contando, vamos a observarlo de manera objetiva y vamos a ver, esto que me están diciendo, esto puede ser que sea así, puede ser que sea de otra manera y si yo lo siento diferente y si, no sé, vamos a observarnos para ver realmente qué se remueve por dentro
Porque cuando todos estos procesos empiezan a ponerse en marcha, desde luego nuestro yo superior nos va a ayudar para quitarnos un montón de programación y a partir de ahí también es nuestro trabajo el mirarnos, el ver qué es lo que hay que no nos pertenece, eliminarlo para sobre todo, pues eso, ser nosotros mismos y vivir nuestra vida conforme nuestras reglas y nuestra moral, no la que nos implique. Eso no quiere decir que, insisto, que seamos personas egoístas o que a partir de ahora vamos a ser la cabra loca que nos vamos a desconectar de esta Matrix. No, nada de eso, sino que vamos a ver las cosas en función de cómo nuestro ser las va a ver y no como alguien desde fuera nos diga que tienen que ser. Eso es. Bueno, pues ahí queda el mensaje y yo creo que podemos despedir el vídeo ya, que ya llevamos aquí un ratito. ¿Qué te parece? Exacto, perfecto. Y bueno, invitamos a la gente a que eso, empiece a observarse y empiece a observar qué es lo que hay fuera, a observar cómo son los mensajes que van llegando desde la sociedad y a partir de ahí, bueno, pues que construyan su propia manera de pensar. Y que tengan en cuenta que es complicado, ¿eh? El darse cuenta de que uno está programado es bastante difícil, pero bueno, siempre se puede pedir ayuda a otras personas. Hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para ir detectando algunos de esos programas, efectivamente. Para mí es fundamental la toma de conciencia. En el momento que nos damos cuenta de que podemos haber sido programados, que es así, es cuando ya nos van a aparecer las personas, las técnicas, las situaciones para ir desarrollando y poder quitarnos ese lastre, porque al final nos lastra porque no nos deja ver la vida como es. Eso es. Bueno, pues podemos despedirnos hasta el próximo día y nada, que vaya muy bien. Perfecto, pues un abrazo para ti y un beso para todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.